Dios siempre tiene algo que decir. Lo único que anda buscando son unos oídos que le puedan escuchar. Y para eso nosotros estamos aquí, para escuchar todo lo que Dios nos va a hablar. Soy el pastor Josué Rodríguez, pastoreo la iglesia Casa del Dios Altísimo. Hoy celebrando Pentecostés, una respuesta que viene del cielo. La iglesia más feliz de todo Puerto Rico. Le recibo a ustedes con un caluroso aplauso de agradecimiento. Ayer comenzamos una serie de mensajes, de 2 mensajes, porque hoy terminamos, enfocadas en la palabra profética que nosotros hemos recibido para este año 2022. Y el Espíritu Santo ha sido muy claro referente a las cosas que debemos de entender o visualizar para este tiempo, en donde Dios nos quiere no solamente transicionar, sino que quiere que nosotros maduremos a tal punto o a tal forma que en el momento en que nosotros nos enfrentemos a la adversidad, nosotros sepamos cómo responder ante ella. Una de las cosas que hemos enfrentado por mucho tiempo es que la iglesia se ha vuelto, y cuando digo la iglesia no me refiero a la institución, me refiero al mecanismo que utilizamos. Se ha vuelto hasta cierto punto promotora de el sufrimiento. E indudablemente sabemos lo que la palabra de Dios dice, que tenemos que sufrir porque es parte de la vida que nosotros tenemos, pero hay sufrimientos que son innecesarios en nuestra vida. Y ha llegado un punto que no solamente eclesiásticamente, sino socialmente, como les he estado hablando y les he estado enseñando, se incentiva demasiado el hecho de que la gente sea víctima de una situación. Paga bien, se siente bien, y la gente hasta cierto punto se ha acomodado a esto porque logra algo que el ser humano por mucho tiempo ha necesitado, y es la atención. Y Dios quiere transicionar la vida del ser humano y nos ha dejado a nosotros ejemplos en su palabra que nos enseñan y que nos evidencian claramente que Dios tiene un plan mejor para cada uno de nosotros. Y muy probablemente en alguna circunstancia de su vida usted ha pensado que muy probablemente usted ha pensado en algún momento dado de su vida de que tiene demasiada mala suerte, o que Dios la ha cogido con usted, y como famosamente decimos en nuestra iglesia, el diablo se ha levantado contra ti. Y digo famosamente porque estamos dándonos cuenta cada vez más que la iglesia le ha dado más poder al diablo que el que realmente tiene. Si usted se da cuenta, casi el 80 o el 90% de los posts de nuestros ministros, de nuestras referencias dentro de la iglesia van dirigidas al diablo. Canciones que van dirigidas incluso al diablo. Y yo no leo en ningún lado en la Biblia que me diga a mí que yo tenga que cantar o hablar con él. En todo caso tengo que expulsarlo. Pero esa filosofía o esa idea de que tenemos que estar constantemente hablando, declarándole, diciéndole, pidiéndole permiso, pisándolo, escupiéndolo, haciendo todas esas cosas, haciéndole la llave 4 al diablo, de todo le hemos hecho. Y el problema es que el diablo no está ahí. Como hemos aprendido en la serie que estamos hablando, Conozco a Job.
Mientras Satanás estaba entretenido en el mundo haciendo mal, Dios mismo le dice que no ha considerado a su siervo Job. Y si Satanás no tiene tiempo para considerar a los justos, tendrá tiempo para pelear contra los que somos pecadores. No, en lo más mínimo. Ahora bien, esto nos ha llevado a nosotros a pensar o analizar el hecho de que cuando Dios habla, siempre hablará para traer una bendición o un beneficio en la peor circunstancia que usted se encuentra. Desde el libro de Génesis capítulo 1 usted se va a dar cuenta que Dios habla cuando hay caos. Y yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero cuando creemos que nos va bien, como que no nos hace mucha falta la voz de Dios, porque estamos bien. Y mientras todo esté bien, como que sí, que Dios hable, pero está bien. Pero cuando estamos mal, cuando la cosa ha apretado, ahí es donde queremos escuchar a Dios. ¿Y de qué manera? Si salgo de esta, si no salgo de esta, si me muero en esta, si paso o no paso. ¿Qué Dios hará? ¿Qué Dios ha prometido? ¿Qué Dios ha hablado? Y para eso el Señor nos ha dejado esta palabra de resurgir. Voy a hacer un repaso de lo que hablé ayer para entrar en el tema de hoy. Y le digo a ustedes que la palabra resurgir, a grandes rasgos, literalmente lo que significa es salir desde abajo. No es que caíste, es que estás más bajo de una caída, estás enterrado. Y eso nosotros lo vimos en el libro de Ezequiel capítulo 37, donde Dios mueve al profeta Ezequiel y la Biblia dice que lo llevó. Y le estuve hablando a ustedes que una de las situaciones que debemos de atender es que muchas veces somos movidos por el Espíritu, pero el problema no es ser movido por el Espíritu, sino hacer lo que dice el Espíritu. Tenemos gente que se mueve mucho por el Espíritu, pero no hace lo que dice el Espíritu. Y esa es la genuina vida en el Espíritu. Así que usted puede presumir, y es lamentable que la mayoría de las veces lo que presumimos es lo que hace el Espíritu, el mover del Espíritu, pero no lo que ha hecho el Espíritu en nosotros. Cómo nuestro carácter ha sido transformado, cómo nuestra vida ha sido dirigida hacia lo que Dios ha determinado en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que el Señor pone al profeta y lo pasea alrededor de un valle que estaba lleno de huesos secos, y le dice que algo va a suceder. De hecho, le pregunta posteriormente si esos huesos iban a vivir. Pero todo gira alrededor de prestar atención. La inmensa mayoría de las veces que yo he escuchado, y de hecho esta es la primera vez que yo predico de Ezequiel 37, la inmensa mayoría de las veces lo que escucho es la importancia de profetizar, la importancia de hablar ciertas cosas, pero me di cuenta que más importante que profetizar es saber escuchar. Porque nadie podrá profetizar lo que Dios quiere si no ha escuchado lo que Dios desea. Y el problema es que estamos profetizando casas, carros, parejas, promociones, bendiciones, y pudiese ser que la bendición que usted quiere sea buena, pero el plan de Dios es mucho mejor. Todo está en que nosotros aprendamos a ¿qué? A escuchar. Y el mismo Espíritu le dice: ¿van a vivir estos huesos? Y él le dice: mira, Señor, el que sabe eso eres tú. E inmediatamente le dice: profetiza estos huesos y les vas a decir a esos huesos: oigan la palabra de Dios. Entonces me parece muy interesante lo que les decía ayer, que cuando Dios habla, le está diciendo: quiero que le hables a tu problema
lo que escuchaste de mí. Quiero que le hable a los huesos secos lo que ya yo te hablé a ti. Y muchas veces nosotros queremos que la circunstancia responda a algo que nosotros todavía no hemos respondido. Y eso no va a ser posible. ¿Y por qué no va a ser posible? Porque esa situación responderá de la misma forma que usted responde a lo que Dios está aquí hablando. De hecho, el Señor reafirma en el versículo 6 que esta será la única forma en que nosotros sabremos que Él es Dios. Por eso insistí ayer que debemos de aprender ¿a qué? A escuchar. Y que Dios, en lugar de decirnos veo, nos está diciendo escucha para que veas. La gente quiere ver sin escuchar. Y escuchar no es tener el sonido en los oídos. Escuchar, les digo a ustedes que era ¿qué? Obedecer. Es prestar atención, porque cuando nosotros estamos escuchando, nosotros estamos teniendo acceso a la mente ¿de quién? De alguien. Por eso yo les digo a ustedes que cuando yo escucho, yo estoy teniendo presente lo que hay en tu mente. Yo estoy teniendo presente lo que hay en tus pensamientos. Por eso es que peleamos mucho por filosofías. Peleamos mucho por argumentos. Y es que el problema es que yo no tengo la capacidad de sentarme a permitir que otra persona me diga a mí qué es lo que hay dentro de esa persona. Porque cuando yo permito eso, ¿sabe lo que pasa? Que muchos de los argumentos que yo tengo comienzan ¿a qué? A caerse. Les dije, y cierro mi resumen para entrar en lo que voy a hablar hoy, que escuchar, según la definición que les puedo dar, es salir, es abrirse, es exponerse, es salir de lo conocido o de lo cómodo. Porque cuando usted está escuchando, usted está dando apertura a que algo se produzca en su vida. Y les dije que cuando nosotros escuchamos, esa es la forma más fácil de demostrar nuestra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy escuchando, yo estoy permitiendo que eso que escucho tenga acceso dentro de mi vida. Y el problema es que muchas veces nosotros estamos escuchando no para entender, sino para responder. Y si usted escucha para responder en lugar de entender, usted genuinamente no está escuchando. Usted simplemente lo que está buscando es otro argumento para pelear y demostrar algo que nunca ha sido efectivo. ¿Qué, pastor? Tener la razón. Tener la razón ha sido el gran problema del ser humano. ¿Qué sacas con tener la razón? Nada. Yo conozco gente. Conforme le fue ordenado. Y escuche bien, él habló lo que Dios le dijo que hablase. Y dice la Biblia que hubo un ruido, luego hubo un temblor y luego hubo orden. Nosotros nos confundimos porque pensamos que cuando yo hablo la palabra de Dios, automáticamente tiene que haber orden. Y no, no es así. De hecho, cuando Dios comenzó a crear, lo primero que hace es llamar a la existencia la luz. ¿Para qué? Para organizar todo el caos que había en la tierra. Grábese esto en su mente. Cuando Dios va a hacer algo, de hecho el libro de Apocalipsis también lo habla, que cuando Dios va a responder, primero, escuche bien, envía el trueno, luego envía el relámpago. Humanamente es al revés, físicamente es al revés. Yo tengo que ver la luz para saber
Sí, me fui, es que estaba sacando algo. Control. Déjame quitar esto de aquí, que es que me incomoda. Jesús, amado. Bueno. A Axel le dijeron que estaba tosiendo. Así que usted se podrá imaginar qué clase de tos tiene el Señor. No sé qué ha dicho, pero ese ruido a nosotros de por sí desde muy pequeño nos causaba ¿qué? Temor. Escucha bien. Escucha bien lo que te voy a decir y ya entro en la enseñanza de Dios. Creo que la tenemos que bajar un poquito aquí. Y es que cuando Dios va a comenzar a responder, el primer sentimiento que usted tiene que aprender a controlar y a dominar es el miedo. Porque el sonido que vas a escuchar, en lugar de causarte alegría, te va a causar miedo. La Biblia dice que tu oración está puesta en una copa de oro. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Que tu oración es incienso. Que viene un ángel del cielo y toma incienso que hay en el altar y lo junta a tu incienso. Lo mezcla. Y sube a la presencia de Dios. Y cuando sube a la presencia de Dios, la Biblia dice que comienza a enviar terremotos. Terremotos. Dios mío, Padre, guárdanos. Comienza a enviar truenos. Y luego de enviar truenos, envía relámpagos. Y luego de enviar relámpagos, entonces envía un temblor. Ahora el profeta Ezequiel está en esta misma experiencia y lo primero que nos dice es, cuando Dios va a responder en tu vida, lo primero con lo cual responde parece que no es la respuesta de Dios porque te causa temor. Y como causa temor, uno pudiese pensar que Dios no está interesado en lo que me está pasando. Y es todo lo contrario. Dios te quiere decir a ti que por encima de lo que sientes y de lo que vives, Él permanece en control. Que por encima de lo que usted puede estar experimentando, Él domina. Luego la Biblia dice que hubo un temblor y que luego al final hubo ¿qué? Orden, porque las cosas se juntaron. Pero aquí está el otro error con el cual nosotros nos conformamos. Y es que pensamos que el orden es la parte final de la respuesta de Dios. Ya todo está en orden, ya todo está en calma. Ya Dios respondió, está equivocado. Todavía falta por profetizar. Lo voy a decir una vez más. Aunque haya orden, todavía falta, ¿por qué? Por profetizar. ¿Y por qué todavía falta por profetizar? Porque el orden no necesariamente quiere decir que el espíritu esté. Puede decir que está obrando, pero no quiere decir que se quedó. Y yo no solamente quiero verlo obrar, porque hay gente que quiere sus obras, pero no quiere su relación con Él. Por eso es que Él dice, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo voy a intimar ¿con quién? Con Él. Pero es una respuesta que yo le estoy dando ¿a quién? Al Señor, ante el hecho del llamado que Él está haciendo. ¿En dónde? En mi vida. Y la Biblia dice, escuche bien, que había orden, pero Él se dio cuenta de algo. Versículo 8. Y miré, y he aquí que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos. Pero escuche bien, mire lo que dice Él, pero no había espíritu en ellos. ¿Por qué perdemos muchos de nuestros milagros? ¿Por qué perdemos muchas de estas manifestaciones? ¿Por qué perdemos grandes avivamientos? No es porque la fórmula esté incorrecta. Es que pensamos que el mover es todo. No, y el mover no lo es todo. Él no se quiere mover. Fíjese que la palabra de Dios dice que a pesar del caos, el Espíritu de Dios se movía. Que el Espíritu de Dios se mueva no quiere decir que hay orden.
Porque aún en el caos el Espíritu se puede mover, puede crear, puede hacer milagros, puede hacer cosas sorprendentes. Pero a nosotros no nos hace falta un mover del Espíritu. A nosotros nos hace falta que el Espíritu se quede en nosotros. Vamos, dígale a la persona que está a su lado, más que un mover, necesitamos al Espíritu en nuestra vida. Pero no había en ellos ¿qué? Espíritu. Y les dije que todo lo que sucederá vendrá como resultado de aquello a lo cual nos hemos abierto. O sea, a aquello que nosotros hemos ¿qué? Escuchado. Por lo tanto, profetizar, eso usted lo escribió ayer, no se preocupe. Profetizar es la mejor evidencia de que usted está atendiendo algo en su corazón. Y ese algo no debe de ser algo, debe de ser alguien. Porque profetizar es la mejor evidencia de que estoy atendiendo ¿a quién? Al Espíritu. Ahora entro en la enseñanza. Entonces me dijo el Espíritu, otra vez, ¿qué me dijo? Profetiza. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Por eso es que le digo que nuestras reuniones deben de ir más allá de el temblequeo, el hablar en lenguas. Si usted piensa, y esto no lo digo yo, lea al apóstol Pablo. Es más, el mismo apóstol Pablo dijo, hay un nivel más elevado de hablar en lenguas. ¿Cuál, pastor? Que se amen. Y nosotros queremos ser pavos. Queremos soltar todas las lenguas, queremos interpretar las lenguas. Pero la Biblia dice que la profecía se acaba. La ciencia se acaba, pero el amor permanece para siempre. Por eso es que todavía el Espíritu de Dios te dice, todavía hay algo más que decir. Todavía hay algo más que escuchar. Profetiza al Espíritu. Profetiza, oh persona, y dile al Espíritu que así ha dicho el Señor Dios. Oh Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que aguante. Movidos por el Espíritu, temblaron por el Espíritu, cubiertos por el Espíritu, pero el Espíritu todavía les llama muertos. ¿Viste eso? Porque lo que me da vida no es que yo presuma el milagro que Dios ha hecho en mí. ¿Sabe lo que me da vida a mí? Que yo me quede con su presencia dentro de mí. Por eso es que dice, profetiza al Espíritu, profetiza, oh persona, y dile al Espíritu que así ha dicho el Señor Dios. Oh Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Por eso es que le he dicho a ustedes muchas veces, no presuma el milagro no dice nada de ti. El milagro dice todo de Dios. Dice de lo que es capaz Dios por ti, pero no dice que tú has hecho por Él. Porque hay gente que ha recibido milagros sin tener relación con Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Pero ¿qué quiere Dios? Dios quiere mucho más que un milagro. Dios quiere que tú tengas vida. Y para que tengas esa vida tienes que permitir que el Espíritu de Dios trabaje dentro de ti. Y ahí les digo a ustedes lo que pasó conmigo hace 5 años atrás. Ya no tengo que hablar de eso. Profeticé como me había ¿qué? Mandado, lo que escuché. Y la Biblia dice que el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie un ejército grande. ¿En qué? En extremo. Ahora observa bien, profeticé como me fue
mandado. ¿Cuál es el nivel más alto de profecía? Saber seguir instrucciones. No, mira, pastor, a mí Dios me usó y llamé por seguro social a la gente y la Biblia dice que hay gente que puede hacer cosas asombrosas y son como metal que resuena. Hacen mucho ruido pero no tienen nada. ¿Se acuerdan de la carreta, de la historia de la carreta que les enseñé? Se la voy a recordar. El abuelo estaba sentado a la orilla de la carretera y el nieto le dice: abuelo, ¿por qué las carretas hacen mucho ruido? Y el abuelo le dice: mi hijo, no te preocupes. Cuando una carreta hace mucho ruido es porque está vacía. Cuando está llena no se escucha. No te dejes llevar por el ruido que escuchas. El ruido solamente te está diciendo todo lo que está faltando. Y vea bien cómo el Señor le está diciendo al profeta Ezequiel: profetiza como yo te mandé. Y una vez que has profetizado conforme a lo que te ha mandado, entonces puedes ver el resultado. O sea, Dios una vez más viene a decirnos: para ver hay que saber escuchar. No se ve primero para después escuchar. Hay que escuchar para ver. Entre medio de escuchar y ver, ahí es donde está el profetizar. Repito, entre medio de escuchar y ver, ahí es donde está el profetizar. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual está sujeto a la autoridad. ¿Y qué es autoridad? Autoridad no es el hecho de que yo tengo demasiado poder. Autoridad es reconocer la instrucción que está por encima de mí, que me va a cubrir y me va a beneficiar en lo que yo voy a operar. Tú sabes que muchos milagros se pierden porque usted perdió la instrucción. Después que Dios te sana, ¿se te olvida la instrucción? No, pero pastor, es que la instrucción era para cuando yo estaba enfermo. Claro, el Señor te sanó, pero eso no quiere decir que vas a volver a comer lo que comía antes para enfermarte de la misma forma en que te enfermaste antes. Aleluya, ¿verdad? O sea, la gente después dice: pero es que Dios no cumplió. No, Dios cumplió. Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. El problema no es que Dios cumpla. El problema es que nosotros nos quedemos haciendo lo que Él nos ha pedido. Y si Dios te dijo a ti que hicieras tal cosa, permanece haciendo lo que Él te dijo que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque eso que usted está haciendo en este momento, de seguir esa instrucción, es lo que le está dando autoridad. Por eso, escúcheme bien. Cuando tú hablas, el mundo espiritual responde a lo que usted está hablando. ¿Y por qué responde? Porque usted está sometido a una instrucción. Ezequiel le pudo haber dicho a Dios: Señor, ellos están muertos. Ezequiel le pudo haber dicho al Señor: Señor, pero ¿cuál es el propósito de que estén de pie? No hubo tiempo para el cuestionamiento, había tiempo para escuchar y continuar la instrucción. Y seguir esa instrucción fue lo que le dio a Ezequiel la oportunidad de ver un milagro sorprendente. Mire lo que le pasó a los hijos de Israel. Usted sabe que el pueblo de Dios tiene una oración que se llama el Shema. Una oración que se hace en 3 o hasta 5 tiempos al día. Y comienza diciendo: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es. O sea, escuche bien,
lo primero que hace Dios para relacionarse con su pueblo es decirle: necesito tus oídos. Escucha bien. Si tú quieres tocar el ego de una persona, agárralo por las orejas. ¿Por qué? Porque le estás diciendo: necesito tu ¿qué? Tu atención. Es más, Salomón dijo algo que a mí siempre me ha gustado mucho en el libro de Proverbios, y él dice: si tú quieres meterte en problemas con la gente, haz lo que haces con el perro. No agarres al perro por las orejas, porque te va a atacar. ¿Y por qué te va a atacar? Porque usted está tocando literalmente lo más sensible o vulnerable que puede tener la persona, y es su ego. Nehemías capítulo 9 versículo 16 dice la palabra de Dios: pero ellos y nuestros padres actuaron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus ¿qué? Tus mandamientos. Por ejemplo, te dicen: solamente tienes que alabar a Dios. ¿Y qué tú haces? Nada. La mente rápido te comienza a correr. ¿Y qué te dice la mente? Pero es que esto no se resuelve alabando. La mente te comienza a correr y dice: es que Él no está en la posición tuya para que te diga que alabe. La mente te comienza a correr e inmediatamente ¿qué comenzamos a hacer? Cuestionar. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos? Para sentirnos cómodos, para sentirnos sustentados y mimados, pero totalmente ignorados por Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros pensamos que decirle a la gente: no te preocupes, eso se llama miedo. La Biblia le llama soberbia. Proverbios 8:13, que dice que la raíz de todos los pecados son 4 cosas, que la hemos resumido en 3. ¿Cuáles son? Soberbia, arrogancia y malas palabras. Y ya yo les enseñé a ustedes que la soberbia, ¿qué es? La forma de ¿qué? De pensar. O sea, escucha bien, escucha bien, escucha bien. ¿Cuál fue el problema de los hijos de Israel? Que cuando Dios hablaba, su voz entraba a sus oídos. El primer obstáculo que encontraba la voz de Dios eran sus propios pensamientos, su propio razonamiento. ¿Será que Dios lo puede hacer? Es más, mire, ellos en un momento dado se cuestionaron y dijeron: ¿será Dios capaz de ponernos una mesa en el desierto y hacernos comer? Y el salmista dice: no fue solamente eso, les puso una mesa y les dio a comer pan de nobles, le dio a comer el pan que comían los ángeles, les dio maná. No podía llover carne y le hizo llover aves. Pero la mente humana dice: nunca ha llovido carne. Y Dios dice: ¿dónde? ¿En dónde? Allá abajo nunca ha pasado eso, pero acá eso pasa todo el tiempo. Yo no opero en una dimensión restringida por una ley natural, porque toda ley ha sido designada y creada por mí. Todo lo que tiene límite, el límite lo puse yo. Por lo tanto, si esto tiene límite, le puedo hablar al límite que yo soy la autoridad. Y le digo al límite que se abra un momento para traer lo imposible a tu posibilidad. Dios no está consultando con alguien si te lo merece o no te lo mereces. Dios no le está preguntando a alguien si eres digno o no eres digno. Lo único que está haciendo Dios es consultando su propia misericordia, consultando su propia palabra. Y Él dice: mi enojo no durará para siempre. Mi enojo no durará para siempre. Soy lento para la ira, grande en misericordia. Esta mañana, cuando el reloj despertador te levantó porque mi misericordia te alcanzó y renové. ¿Alguien me escuchó lo que yo dije? Renové tu misericordia. La mente te dice que eres culpable, pero Dios te dice: deja de escuchar la mente.
Escucha lo que mi voz te está diciendo. Mi voz es más poderosa que tus pensamientos. Mi voz es más poderosa que la depresión en la que te encuentras. Dios nunca te ha dicho: esta es tu depresión, esta es tu enfermedad. Fuiste tú el que la personalizaste. Es Dios el que te está diciendo: yo he renovado mi misericordia para contigo. Y cuando Dios renueva su misericordia, yo les enseño a ustedes que la misericordia es un término legal con el cual yo voy al tribunal celestial y yo le estoy diciendo a Dios: yo soy culpable, pero el juez dijo que a pesar de mi culpabilidad, Él tenía un edicto y un decreto que podía ir por encima de la culpabilidad. ¿Cuál era? Misericordia. Por lo tanto, la misericordia de Dios hoy te abrazó, te alcanzó, te besó y te está diciendo: no se trata de cuánto oraste. Alguien que me entienda, por favor. No se trata de cuánto ayunaste, de cuánto leíste en la Biblia, sino de cuánto te ama el Padre. Y como te ama y te ama y te ama tanto, te lo da aunque no te lo merezca. Dígame una sola cosa que usted tiene porque usted se la merece. Puede haber algún osado que diga: bueno, yo hice tal cosa. ¿Y eso que hiciste? ¿De dónde salió? Ni tuyo era. Porque las fuerzas hasta prestadas son. La vida hasta prestada es. Deudor eres de todo. ¿Actuaron con qué? Con soberbia. El problema no es que Dios no te quiere sanar. El problema no es que Dios no te quiera liberar. El problema no es que Dios no pueda hacerlo. El problema es que cada vez que Dios te habla, lo razonas todo. ¿Cuál es el problema? La mente. Luego, versículo 11, le dice: mira, yo te voy a hacer entender esto. Esto que tú acabas de ver es la casa de Israel. Escuche bien, por favor. Y mire lo que subrayo aquí en base a lo que Dios habla. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y se ha perdido nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. ¿Por qué Dios le habla a Ezequiel? Porque era el único capaz de escuchar. ¿Por qué no le habló a la casa de Israel? Porque no querían escuchar. Estaban en una condición crítica. ¿Y cómo ellos se hablaban a sí mismos? ¿Cómo se hablaban? Decían ellos: se secó, mis huesos están secos, todo está perdido, todo está destruido, no hay esperanza. Y Dios te dice: pero ¿y de dónde salen esas voces? ¿Y de dónde salen esas palabras si eso no es lo que yo he hablado para ti? Por eso es importante recordar cada cosa que Dios ha hablado, cada cosa que Dios ha trazado en nuestra vida. Oye, que el enemigo, ahora sí tengo que hablar del enemigo, que el enemigo no gane espacio ni terreno. Porque lo único que quiere hacer él es robarte la palabra. Porque si te roba la palabra, te va a robar el milagro. Por eso Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, no se trata de sembrar. ¿De qué se trata la parábola? De escuchar. Porque el que escuchó la palabra, dice la palabra de Dios, que dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Pero ¿cuál fue el problema del primer terreno? Jesús dijo: estos son los que oyen, pero no atienden la palabra. Luego dice los de los otros: estos oyen, pero no entienden la palabra. Y de los terceros digo: estos oyen, pero los afanes ahogan la palabra.
Así que la parábola del sembrador no se trata del terreno, se trata del oído. Un oído afinado. Por eso es que él termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 13 dice: versículo 19, no, versículo 18. Oigan ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué poder tiene el enemigo sobre tu vida? Ninguno. El único poder que usted le da al diablo es todo aquello que deja de atender en Dios. Cuando Dios te está hablando y tú no estás atendiendo. Por eso es que es importante que cada vez que hay un mensajero de Dios, un profeta de Dios, un ungido de Dios, una ungida del Señor, usted esté prestando atención. Apague redes sociales, apague quehaceres de su vida, porque usted está a una palabra de ver un milagro. Usted está a una palabra, usted está a una instrucción. Jesús nunca sanó a alguien porque se lo merecía. Sanó a la gente que seguía instrucciones. Cada milagro que Jesús hacía era precedido por una instrucción: vete y lávate. Ve y haz tal cosa, ve y preséntate al sacerdote. Y mientras iban presentándose al sacerdote, el milagro se producía. Por eso es que el centurión dijo claramente: yo sé cuál es el éxito tuyo, yo sé por qué los milagros ocurren. Porque cuando tú hablas, tú estás siguiendo la instrucción de alguien. Y yo sé que seguir instrucciones produce grandes resultados. Por eso él dice: solamente di la palabra, di la palabra. ¿Qué era lo que estaba pidiendo él? Dame una instrucción. La iglesia quiere congresos apostólicos y proféticos. Suelta la palabra. Tengo un carro nuevo, tengo una casa nueva. Y el Dios te está diciendo: eso no es lo que te va a cambiar la vida. Atrévete a pedirme una instrucción. ¿Por qué? Oh, santo, yo siento la presencia de Dios. Porque cuando tú pidas la instrucción, va a circuncidar tu corazón. Porque cuando tú pidas la instrucción, va a cambiar tu corazón. Porque cuando tú pidas la instrucción, va a allanar el camino. Por eso, mi hermano, quiero decirte: pueden levantarse los gigantes más grandes que haya y que existan. Por eso David, aunque era pequeño, no tuvo miedo alguno. David no le dijo a Goliat: mira, tú estás aquí y yo tengo la unción del Santo de Israel. Le dice: no, un momento. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo con una palabra. Yo vengo con el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios al cual tú has provocado. Por eso te dije: esta batalla y esta guerra, deja de decir mi proceso, mi prueba, mi desierto. Esto no es tuyo. Se levantaron contra Dios, porque todo el que se levanta contra ti, se levanta contra el diseño que Dios ha establecido en favor de tu vida. Lo único que debes de hacer es levantarte y comenzar a marchar. Pastores, que tengo delante de mí un jefe que me ha hecho la guerra, que me ha hecho la vida imposible. Sigue la instrucción del jefe, se encarga Dios. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Acabó todo. Por tanto, dice el Señor: profetiza, 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 profetiza,
Profetiza, profetiza. Profetiza, profetiza. Profetiza, profetiza. Vamos, profetiza, profetiza. Es lo que te dice. Profetiza y diles: así ha dicho el Señor, oh pueblo mío. Yo voy a abrir los sepulcros en los que ustedes mismos se han enterrado. No, hermano, esto es serio. O sea, a veces nosotros pensamos que Ezequiel 37 es motivacional y Ezequiel 37 es de un gran desafío a nosotros como pueblo de Dios. A transicionar de la idea religiosa a tener una mente en el espíritu, para que la renovación de nuestro entendimiento pueda ser una realidad. Que le está diciendo el Señor: yo voy a abrir el sepulcro. Escúcheme bien, eran pueblo de Dios, era la gente que veía el mover de Dios, pero estaba enterrada. Alguien tiene que entender lo que yo estoy hablando. Era gente que hablaba lenguas como pavo. Era gente que veía muchas cosas, pero estaban enterrados. Y Dios les dice: no te conformes con las lenguas, si yo te puedo dar una vida en el espíritu. ¿Y cómo te doy una vida en el espíritu? Estoy a punto de sacarte de la sepultura en la que te encuentras. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Él no envía ángeles a abrir el sepulcro. Él mismo está diciendo: yo te voy a desenterrar. La traición te hundió. El miedo te hundió. Los temores te hundieron. Las críticas te hundieron. Pero Dios te dice: esto es cuestión de tener una vida en el espíritu. No te preocupes. Ahora voy a poner mi espíritu en tu espíritu. Y ¿sabes lo que va a pasar? Todo va a cobrar sentido. Nadie va a poder hacerte frente. Por eso el Señor le dijo a Josué: vas a meditar en este libro de ley. O sea, medita en lo que has escuchado. Piensa en lo que has escuchado. Y ¿sabes lo que va a pasar? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nunca escuchar ha cobrado más sentido como el día de hoy. Que Dios te está diciendo: eso que te hablé, eso que puse en tus oídos, te hace vencedor de la circunstancia que usted está viviendo ahora. No importa que tengas tierra encima. Como algunos se han atrevido a escribir: hay gente que te enterró, te echó tierra, pero se le olvidó a ellos que tú eras semilla. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que la semilla no se puede quedar debajo de la tierra. Ay, mi hermano, yo le estoy hablando a alguien que va a resurgir. ¡Oh, gloria a Dios! Alguien que va a resurgir, alguien que va a resucitar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de algo en el libro de Juan. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Jesús no dijo nada de ningún resucitado, algo como lo que dijo de Lázaro. Vamos a mi amigo Lázaro. Y ellos se reían: está muerto. Pero él le dijo: yo lo voy a levantar. Porque ellos lo veían muerto y Jesús decía: él lo único que le hace falta es una voz. Tener el corazón de Lázaro, ¿sabes lo que significa? Que ya yo tengo un oído entrenado. Lázaro lo único que necesitaba era una palabra. Por eso fue tan fácil levantarlo y resucitarlo. Por eso fue que Jesús tuvo que llamarlo por su nombre, porque si decía sal fuera, todos los muertos tenían que resucitar. Pero llamó específicamente a Lázaro. Tanta gente que había muerta, pero ya lo llamó por su nombre.
te llama por su nombre. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe quién le atiende. Él sabe quién le está escuchando. Alguien que entienda lo que yo estoy diciendo. Si estás escuchando tu nombre, no son voces, no es una psicosis, es que Él está a punto de resucitarte. Wow, pastor, lo que le pasó a Lázaro, que te va a pasar también a ti. ¿Y por qué me va a pasar a mí? Cuando suene la final trompeta. ¿Con qué Dios se va a conectar contigo? Con tus oídos. Lo tienes que escuchar, porque si no lo escuchas, no lo vas a ver. Por eso Él te está diciendo: cuando suene mi shofar, no es trompeta, es shofar. Cuando suene mi shofar, el último que va a sonar, ¿sabes lo que va a pasar? Tu cuerpo va a experimentar una transformación tal. Ya no estarás sujeto a tu carne, ya no estarás sujeto a cuestionamientos, ya no estarás sujeto a limitaciones. Tu cuerpo será transformado y ahora entrarás a morar con Él eternamente. Yo les voy a hacer subir de sus sepulcros y les voy a traer a la tierra de Israel. ¿Y qué dice Él? Y sabrán que yo soy el Eterno. ¿Cuándo? Cuando tiemble. Wow, qué unción, un servicio poderoso. ¿Y de qué habló Dios hoy? No sé, pero una gloria. Eso no fue gloria. Bueno, sí, eso fue la hermana Gloria, pero eso no fue la gloria de Dios. Tú sabes lo que pasa cuando la gloria de Dios viene con tanto ruido que la gente le da tanto miedo que no quiere escuchar. Eso fue lo que le dijeron el día de Pentecostés, que nosotros cantamos mucho, que no sabemos ni qué es Pentecostés. La Biblia dice que Dios habló tan fuerte que los hijos de Israel le dijeron a Moisés: nosotros no queremos escuchar a Dios, escúchalo tú, y lo que Él te diga a ti, nosotros vamos a hacer, porque no podemos. Por eso es que les digo a ustedes, Dios lo único que busca son unos oídos que le puedan escuchar. Y van a saber que yo soy el Eterno cuando abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío. Dios mío, yo digo: Señor amado Padre, si al pueblo le dice que está en el sepulcro. Pero mire lo que dice, que esto es lo que yo quiero que usted se enfatice aquí. Pondré mi espíritu en ustedes. Y cuando yo ponga mi espíritu en ustedes, ¿sabe lo que va a pasar? Van a vivir. ¿Y por qué voy a vivir, pastor? Porque tengo el espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Es más que eso. ¿Sabe lo que significa? Que ahora tu espíritu está conectado al espíritu de Dios. ¿Y qué hace que yo esté conectado al espíritu de Dios? Que yo voy a escuchar con facilidad a Dios. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y les voy a colocar en su propia tierra, y sabrán que yo soy el Eterno. Lo dije y lo hice. ¿Dice quién? El Señor. Tú sabes, tantas y tantas oraciones, ayunos que se han hecho, que usted se puede ahorrar si usted aprendiera a escuchar a Dios. La iglesia está llena de métodos, pero carente de una vida en el Espíritu. Si hay algo que me gusta de Jesús, Jesús no pudiese pastorear en Puerto Rico. Es más, yo diría que Jesús, yo creo que no pudiese pastorear en ninguna iglesia en el mundo, porque la gente está esperando 4 canciones para preparar la atmósfera. Jesús llegaba con la atmósfera preparada. ¿Cuántas canciones cantaba? Ninguna. Y los milagros ocurrían. ¿Por qué? Porque, ¿y qué decía él? Todo lo que oí del Padre. Todo lo que oí del Padre. Pastor, ¿pero qué eso significa? ¿Que no vamos a cantar? Yo no te dije que no vamos a cantar.
Él debe de ser alabado, Él debe de ser exaltado. El asunto está en cuando nosotros nos aferramos al método. ¿Y qué es el verdadero ayuno entonces? Si no hemos aprendido que el verdadero ayuno es seguir una instrucción. ¿Cuál es la instrucción, pastor? Vivir en justicia. El verdadero ayuno no es pasar hambre, no es pedir tus peticiones personales, no es que tu familia se salve. ¿Qué dice Isaías? El verdadero ayuno es que compartas tu pan con el hambriento. El verdadero ayuno es que tú veas al hermano que siempre viene con la misma ropa y crea un chiste de él, y en lugar de crear el chiste dice: no, esto lo vamos a arreglar, voy a comprar una gift card. Ese es el verdadero ayuno. Y no se la regalé de un 2, 3 chavito colorado. No se la regalé de una buena tienda. Vete allí y cómprate la ropa que quieras. Y si no sabes, yo no sé mucho, pero lo poquito que sé, te ayudo para que te parezcas a mí vistiendo. Mira qué lindo estoy. No, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de usted. Mira lo bien que me he visto. Mira lo que estoy haciendo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? El verdadero ayuno es que rompas el yugo que le has puesto a tu hermano encima. ¿Y cómo yo le pongo un yugo opresor a mi hermano? ¿Está listo para ver cómo el Señor te va a sacar de esa sepultura? 2 versículos más y termino. Salmo 90, versículo 13 al 17. Dice: vuelve, oh eterno. Y el salmista se hace la pregunta: ¿hasta cuándo? Y contesta él mismo: ten compasión de tus siervos. ¿Y qué pide él? ¿Qué pide él? Mire lo que está diciendo: sácianos de tu misericordia. Y una vez que seamos saciados de tu misericordia, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Nosotros ahora tenemos que acudir al chijí, chijá, dame la A, dame la B, para que la gente pueda alabar a Dios, porque se les olvida que han sido saciados con ¿qué? Con la misericordia de Dios. Una persona saciada canta y se alegra. No un día, dice, y nos alegraremos todos nuestros días. Versículo 15, me encanta esta porción, porque dice: alégranos conforme a los días de nuestra aflicción y a los años que hemos visto el mal. Pero ¿por qué él dice eso? Él lo dice porque está diciendo: tu misericordia no es humana. La misericordia no es un término legal de la tierra ni humano. La misericordia es un término legal celestial, que lo que está diciendo es: aunque no te lo merezcas, te voy a alcanzar con este bien. Alégranos conforme a los días de nuestra aflicción y a los años en que hemos visto el mal. Sea manifestada tu obra. ¿A dónde? En tus siervos. Y tu esplendor, ¿sobre quién? Sobre sus hijos. Mira el versículo 17. Sea sobre nosotros la gracia del eterno nuestro Dios, la obra de nuestras manos confirma entre nosotros. Sí, confirma la obra. O sea, muy probablemente no te diste cuenta de lo que acabo de leer, pero él dice: sí, confirma lo que escuchamos, pastor. Pero es que ahí no dice eso. Ahí dice: confirma la obra de nuestras manos. Es que tú no puedes hacer algo que no has escuchado. ¿Y qué te está diciendo él? Confirma esa obra. Atrévete a seguir la instrucción. ¿Y sabes lo que Dios te está diciendo? Te va a tocar
profetizar. Sin escuelita de profeta, sin taller de profeta y sin guía de profetitis. ¿Qué te está diciendo Dios? Habla lo que escuchas. No te está diciendo habla lo que vives. Te dice habla lo que escuchas. No te está diciendo habla lo que vives. Te está diciendo habla lo que escuchas. ¿Qué fue lo que hizo el viejo Elí, que se quedó sin visión y le intentó enseñar al nuevo profeta novato que no sabía el éxito? Él no le dijo aquí estoy, soy tu siervo. ¿Qué le dijo? Habla, tu siervo escucha. O sea, Dios habla porque hay quien escuche. Y si Dios habla porque hay quien escuche, eso quiere decir que no sucede porque no hay quien profetice. ¿Y por qué no sucede? Porque no hay quien profetice, porque no hay quien siga la instrucción. ¿Y qué Dios está diciendo? Hay que seguir la instrucción. Si te dijeron levanta la mano, tú levanta la mano. Si te dijeron 5 días de no sé qué cosa, 5 días de no sé qué cosa. Para aquellos disparateros que hablan de David, y porque hablan lo mismo que dicen en el comentario y repiten lo mismo sin leer la Biblia. Saúl no era conforme al corazón de Dios. Pero tú eres loco. Tú leíste en la Biblia que el Señor le dijo: si tú hubieses seguido la instrucción, yo hubiese confirmado tu reino para siempre. Si tú hubieses seguido, ¿qué? ¿Y qué te dijo? Espera 7 días. Ya Él te dijo lo que era. ¿Alguna vez Dios ha quedado mal? No. ¿Sabes lo que te hace quedar mal? Tu mente. No es Dios, es nuestra mente. El problema es que le haces más caso a tu mente que a Dios. La pregunta es, cuando le has hecho caso a tu mente, ¿cómo te ha ido? ¿Y por qué sigues usando la mente como referencia? Porque es una mente que no está sujeta ¿a qué? A la vida en el Espíritu. Romanos capítulo 12, que dice: renueven ¿su qué? Su entendimiento, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y ¿qué? Y perfecta. ¿Tú sabes qué es lo mejor de todo? Y con esto cierro. Isaías 59, versículo 21. Que esto que pasa contigo es lo que pasa con tus hijos. Y a veces uno se queja de lo que viven sus hijos, pero sus hijos lo único que están haciendo es repitiendo el mismo comportamiento nuestro. ¿Cuál? No seguir instrucciones. Dios mío, pero este muchacho no sigue instrucciones y tú las sigues. ¿Qué dice Isaías 59, versículo 21? En cuanto a mí, dice Dios, este es mi pacto con mi pueblo. ¿Cuál, pastor? Mi soplo, mi espíritu, mi aliento que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? De lo que vives, no de lo que te dijeron. Es duro, yo lo sé. Porque este no es el evangelio de 1, 2, 3 pescaditos colorados. No. Este es el evangelio en donde la mente tiene que sufrir un cambio. Ay, yo amarro, yo declaro, yo decreto, yo profetizo. ¿Qué amarraste?
Porque ni los gavetes te pueden amarrar. ¿Qué decretas? Si la Biblia dice, determinarás una cosa y te será firme. Y la cosa es que decretaste y no pasa nada. ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque cuando llegas a la iglesia, ese Dios te dice, siéntate aquí, y tú te quieres sentar allá. Y después dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sobre quién, mi hermano? Si nos cuesta a nosotros seguir instrucciones, ¿acaso existe una persona perfecta que sigue las instrucciones? No. Pero eso no significa que vamos a conformarnos a vivir de manera irresponsable. ¿Qué Dios te está diciendo? Yo puse mi soplo sobre ti y mis palabras las puse en tu boca. ¿Y cómo Dios puso las palabras en mi boca? Porque tú estás escuchando al predicador, tú estás escuchando al profeta, tú estás escuchando a alguien que te está diciendo, declara y profetiza. Como ayer, yo veía el video y decía, es que no puede pasar, es que no puede pasar. Porque profetiza, el pastor ahí profetiza. Y cuando pasa la cámara para que te veas, tú estás. No va a pasar. Porque el profetizar no es una emoción. A veces la gente piensa que el profetizar es que tú estás. No, es que el profetizar es estar convencido de lo que Dios me está diciendo. ¿Cómo que tú estás convencido y estás? Una persona no convencida actúa así. Una persona convencida, ¿cómo te habla? Con seguridad. Lo mínimo que vas a hacer es. Y tú sabes lo que pasa, que cuando actúas así, ¿sabes qué te dicen? Que estás ¿qué? Loco. Pero esto es locura. No se va a apartar de tu boca ni de la boca de tus descendientes. Espérate. Esta obediencia que yo estoy llevando a cabo hoy está haciendo prisionero de la voz de Dios a mis hijos. Vamos a hacer el próximo simposio en contra de la ideología de no sé qué cosa que está viniendo en nuestras escuelas, y nosotros como iglesia nos tenemos que levantar. Maravilloso. Usted sabe que si hay alguien que promueve el conocimiento, es este servidor. Pero eso no se arregla con eso. ¿Tú sabes con qué se arregla? Enseñándole a la gente a escuchar la voz de Dios. Porque Dios dice, tú sigues la instrucción, tú escuchas la voz. ¿Sabes lo que va a pasar? Eso es lo mismo que se va a escuchar en la casa. Que en tu casa, que en tu tienda no se escuche la murmuración en contra del pastor y con las cosas que estás en desacuerdo. Que se escuche, Dios habló, Dios dijo y nosotros vamos a creer. No escucho una alabanza muy convencida todavía. ¿Tuviste lo que dijo el pastor, verdad? Que vamos a una caminata y que todo el mundo no puede ir. Si yo no voy, eso quiere decir que no soy espiritual. No quiere decir que no soy espiritual. ¿Sabes lo que quiere decir? Que tú no quieres ponerte para tu número, que es diferente. Porque desde noviembre te estoy diciendo, prepárate, y todavía es la hora que no puedes ni correr. Así que no es que Dios te echa fuera, es que tú mismo te echas fuera. Y cuando Dios se quiere mover, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Pintándote las uñas, mirando Facebook, viendo Netflix, planificando qué es lo próximo que viene. Y tú no estás donde Dios está. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? Mis palabras que he puesto en tu boca no se van a apartar de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tú. Hasta tus nietos van a estar hablando de esto. Mira, ¿tú sabes lo que va a hacer esto? Que cuando el nieto tuyo te escuche diciendo una cosa, abuelito, eso no fue lo que salió de la boca de Dios. Toño, aquí no hablamos de Toño, aquí estamos hablando de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Fíjate que dije Toño con té de tomate.
Y ¿sabe lo que termina diciendo Dios? Desde ahora, ay, pastor, yo quisiera que mis hijos nunca se aparten del Señor. Ya Dios te dijo lo que tienes que hacer para que nunca se aparten. ¿Qué? ¿Qué? Seguir instrucciones. Y cuando estés dispuesto a seguir la instrucción que te dice el Señor, profetiza. Una vez que hayas escuchado y hayas actuado en base a eso, tienes la autoridad para decir: huesos secos, oigan lo que ya yo escuché, oigan lo que ya yo me convencí. Oigan la palabra de Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere hacer Dios hoy contigo? Decirte que tu milagro, tu respuesta está en la profecía que te has limitado a decir. Hay que leer la Biblia. La Biblia dice que a Dios se le alaba con ruido, que a Dios se le alaba en alta voz, que a Dios se le alaba de una forma. La Biblia en ningún momento dice: a Dios se le alaba como tú quieres, como tú sientes o como más cómodo te sea posible. Lea el libro de los Salmos. Y cuando usted lea el libro de los Salmos, se va a convencer que lo que nosotros le hemos llamado alabanza bien pudiese ser nuestra grandiosa comodidad. Pero ¿acaso no decimos que Dios se mueve en la alabanza? No tenemos que esperar ni a la predicación ni a la administración. En la misma alabanza el milagro se produce. En la misma alabanza la respuesta se da. Dale un aplauso al Señor por su palabra.